¿Fue Juan el Bautista el último profeta enviado por Dios? Dios tiene un canal para revelar sus secretos a sus hijos. Así lo declara el libro de Amós, capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mientras Dios necesite dar a conocer sus misterios, necesitará de profeta para revelárselos a él primero. Un versículo muy usado por aquellos que dicen que después de Juan el Bautista Dios no enviaría más profetas a la tierra es Lucas capítulo 16, verso 14 al 24. En esta hora queremos abordarlo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero para tener una mayor comprensión del por qué la ley y los profetas fueron hasta Juan y qué fue lo que realmente quiso decir Jesús con esta afirmación, leamos Mateo capítulo 11, verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí Mateo registra la palabra profetizaron. Ahora, pregúntese usted conmigo, ¿qué fue lo que profetizó la ley y los profetas? Seguramente la respuesta a esta pregunta nos dará la luz de por qué Jesús usó el hasta Juan profetizaron. Veamos primero lo que profetizó la ley. Hebreos 10, verso 1, dice así: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. La ley, por medio de tipos y sombras, de ritos y ordenanzas, a través del continuo sacrificio de la sangre de animales por el pecado, los cuales nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Aquí Hebreos nos explica que la ley, es decir, antiguo pacto o testamento, tenía la sombra de lo venidero. En este pasaje usa las palabras tipos y sombras. Para tener un mejor entendimiento de esto, veamos el siguiente ejemplo. Cuando la luz del sol alumbra sobre un árbol, la sombra del árbol se proyecta en el suelo. Por supuesto, en el mejor de los casos, la sombra del árbol se parecerá al mismo árbol, pero no es el árbol. La sombra solo nos hace entender que si buscamos a un extremo de ella, nos vamos a encontrar con el árbol. De esta manera ocurre con la ley. Dios exigía al pueblo de Israel el sacrificio de animales para cubrir los pecados del pueblo. Esa era la sombra que mostraba que más adelante vendría el sacrificio perfecto hecho por Cristo, que vino a morir una vez para quitar el pecado para siempre. Así como dice Hebreos capítulo 9, verso 12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que hablaron del Señor Jesucristo en forma de tipos y sombras. Podemos nombrar, por ejemplo, el Cordero del Sacrificio, el Arca, los panes sin levadura, el día de reposo,
el sacerdote, la serpiente de bronce, la roca herida, etc., y muchos más. Todo esto sirvió su tiempo para anunciar la venida de Cristo. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo la sombra. Ya con esto vimos a grandes rasgos lo que profetizó la ley por medio de tipos y sombras. Ahora veamos qué fue lo que anunciaron los profetas en el antiguo pacto. Tomemos aquí algunos ejemplos. Miqueas capítulo 5 verso 2 profetizó el lugar del nacimiento de Cristo, Belén. Isaías capítulo 7 verso 14 profetizó que vendría de una virgen y que sería Dios con nosotros. También en el capítulo 9 profetizó que vendría como un niño, que sería el mismo Padre Eterno. Zacarías 9 versículo 9 habló de su entrada triunfal a Jerusalén. En Deuteronomio capítulo 18 verso 15 Moisés habló que el Cristo vendría como un profeta. David, en el Salmo 22, nos profetizó de su crucifixión. Y esto solo por nombrar a algunos. En fin, el tema principal de los profetas, así como la ley y toda la Biblia, ha sido Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 13 dice: el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Jesús, en los versículos que leímos al comienzo, les estaba hablando a los judíos, a quienes se les había profetizado a través de la ley, la sombra, y los profetas, que también estaban bajo la ley, que el Mesías vendría a redimir a Israel. La venida de Cristo fue el cumplimiento de aquello que la ley y los profetas habían profetizado. Con razón Jesús dijo: los profetas y la ley. Nótese la I copulativa, que une los dos en uno solo. Los dos juntos, la ley y los profetas, profetizaron hasta Juan. ¿Qué profetizaron? De Cristo. El mismo Juan el Bautista testificó de la siguiente forma en San Juan capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista fue el último profeta bajo el antiguo pacto en anunciar la venida del Señor. Su ministerio consistió en preparar al pueblo para la primera venida de Cristo. Pero cuando el Mesías ya estaba presente, el mensaje de Juan comenzó a desaparecer. ¿Puede usted entonces comprender un poco mejor lo que significa la ley y los profetas fueron hasta Juan? No que no habría más profetas, sino que las profecías referentes a Cristo, tanto de la ley como de los profetas, fueron profetizadas hasta ese tiempo, hasta Juan. Decir que después de Juan no vendrían más profetas iría directamente en contra de la Escritura, como veremos más adelante.